Ayer le informamos sobre la renuncia del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, tras 37 años en el poder. Él logró la independencia del país africano, pero su mandato estuvo marcado por la tiranía. La mayoría de la población asumía que el ahora expresidente dejaría la presidencia cuando muriera, pero no. Fue él mismo quien renunció por escrito a pocos días de que militares asumieran el control del país. Para analizar este hecho histórico, saludamos en la línea telefónica a la maestra Arcelia Flores Cano, profesora de asignatura en la FES Aragón de la UNAM. Ella es internacionalista, le damos las buenas noches. ¿Cómo está, maestra, el día de hoy? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a platicar con tu auditorio. Solo una precisión, mi apellido es Flores Castro. Muchas gracias, maestra. Disculpe el pequeño error. Maestra, díganos, estamos viviendo un momento histórico. Un presidente que, bueno, se creía que iba a morir siendo presidente y que renunció. Esto debido a presiones por parte de militares. Pónganos en contexto un poco al respecto. Sí, muchas gracias. Pues bueno, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que Zimbabue proviene de una colonización inglesa, en donde a través del proceso descolonizador que vivió África en los años 60, es hasta 1980 cuando justamente Robert Mugabe, junto con otro grupo de políticos de ese entonces, pues de alguna manera logra de manera eficaz una independencia que costó bastante trabajo, porque también de manera interna hubo ciertas disputas. Sin embargo, pues de ser una especie de líder revolucionario, independentista, que les otorgó la independencia a sus compatriotas, con el paso de los años se convierte en un dictador que al final de cuentas, como en la mayoría de los casos cuando estos tipos de gobierno evolucionan hacia ese enfoque, pues ya no se preocupan tanto por su población, que además es lo más importante en este tipo de casos, ya sea en África o en cualquier otra región del mundo. Entonces, en la actualidad tenemos que sí, efectivamente, ya Robert Mugabe está demasiado grande de edad, 93 años, y lo que me gustaría también dejar en claro que en realidad esto es una disputa por el poder. El ejército de Zimbabue ha venido jugando un papel determinante, en particular porque Robert Mugabe estaba impulsando que quien lo sucediera en el poder fuera su esposa. Decisión que no fue del todo bien aceptada al interior de las Fuerzas Armadas de Zimbabue, porque hay internamente una disputa por el ejercicio del poder por quien había sido hasta el 6 de noviembre el vicepresidente, el cual fue destituido en esa fecha, tuvo que salirse exiliado a Sudáfrica. Ahora, el día de hoy, ha regresado y ha tomado ya pues un poco las riendas, aunque todavía no toma la protesta, eso será hasta el viernes. Ha tomado las riendas del país con promesas muy aventuradas, porque además sabemos que es un hombre que ya tiene cierta reputación, la cual no es tan difícil de borrar solo con buenas intenciones. Maestra Flores Castro, habrá presidente nuevo en Zimbabue a partir del próximo viernes. ¿Cuál es la respuesta por parte de la población que pues en algún momento veía a su antiguo presidente como el salvador, como el patriarca, como la persona que los llevó a la independencia? En este momento hay mucha euforia en la población de Zimbabue. Creo que están un poco como en ese sentimiento, y de momento todavía no logran palpar lo que se les viene, porque en realidad tenemos que tomar en cuenta, y lo reitero, pues no tan buen prestigio del nuevo presidente, Mnangagwa, que va a ser un presidente provisional, porque además hay varios retos. El primero de ellos es si Mnangagwa va solamente a concluir el mandato de Robert Mugabe hasta el 2018, o si de manera adicional se va a tomar la potestad de también ser el candidato del partido oficial, y que por lo tanto
no tan solo va a gobernar de aquí al 18, que era el plazo para Mugabe, sino que además, como seguramente va a ganar las elecciones, va a estar un periodo posterior a 6 años, que es el tiempo que dura el mandato de presidente en Zimbabue. Creo yo que de momento la sociedad no ha aterrizado la realidad que le viene, pero pronto, al final de cuentas, empezarán a tomarlo en cuenta en virtud de que pues hay realidades que en muchas regiones de Zimbabue siguen padeciendo de manera constante. Sabemos de la hiperinflación, sabemos de la enorme pobreza, del fracaso de su proyecto de reforma agraria no tan eficaz y de muchas otras situaciones que aquejan todos los días a la población de Zimbabue, lo cual pues evidentemente pronto los hará tener que amanecer en su madrugada que están. Muchas gracias, maestra Flores Castro, por hablar con nosotros esta noche, por mantenernos al tanto de lo que sucede allá en Zimbabue. Al contrario, le agradezco mucho y sobre todo pues el interés del público por estos temas, ojalá que sean permanentes. Así es, maestra Flores Castro. Buenas noches. Y bueno,